Muchas gracias, muy buenos días. Que la paz de Dios esté con ustedes y que este sea un momento en donde Dios hable sus corazones como me estuvo hablando a mí durante mucho tiempo. Esta reflexión de esta mañana es una reflexión que me convenció Dios en esta semana que tenía que estar compartiéndola con ustedes. Es breve y le puse de título Cuestión de Fe, como venía llamando varios mensajes, pero esta es la última cuestión. No hay otra frase común con cuestión. Cuestión de fe, una frase que también muchas veces uno da respuestas a alguien, y es cuestión de fe. Resulta que vino a la memoria esta semana cómo era yo antes de varios años atrás, no voy a decir cuántos. Y era una persona que no creía en nada. No tenía fe, no creía en nada, no creía en nadie. No tenía en quién creer o en quién confiar. No es que haya vivido experiencias en la familia, como sé de muchas personas que han vivido experiencias negativas en la familia que le han marcado y eso las hace a que no confíen en nadie. Abandono, rechazo, abusos, engaños, violaciones. Nada de eso pasó por mi vida. Sin embargo, me crié de una manera en donde también acompañado por una baja autoestima, no me acercaba a la gente, no confiaba en la gente y esa era la manera en que viví durante muchos años. A tal punto que a los 12 años una persona, haciendo yo catecismo, se acercó y me dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y digo, así de fácil, pero lo dejé pasar. No me motivó la fe. Tuvieron que pasar 16 años más para que yo realmente me entregara al Señor Jesucristo y rindiera mi vida a Él. Yo solamente creía en lo que veía, en lo que se podía tocar, y en algunos casos hasta creía en mí mismo, pero no salía de ahí. Mucha gente habla de tener fe, ¿verdad? Algunos dicen que Argentina es un país en donde la gente tiene fe. Tal vez en lugares equivocados, pero es un país que dicen que tiene mucha fe. La gente dice tener fe y en algunos casos creo que no es realmente así. Es una frase positiva, es un amuleto, es algo motivacional, pero en realidad yo creo que no hay mucha fe verdadera entre medio de la gente que nos rodea. Tenés que tener fe en vos mismos, te dicen. ¿Han escuchado esa frase? Eso sí, se escucha mucho. Tenés que tener fe en vos mismo. Y cuando algo te sale mal, todo se te viene abajo. Y en las últimas semanas he visto casos de personas que si bien dicen tener fe, lo veo como una fe oral o verbal, pero no en sus acciones, no en sus actitudes. Cuando llega el momento de manifestar que realmente uno tiene fe en Dios, no hay una fe vivida, hay solo palabras. Los actos y las actitudes no manifiestan la fe. ¿Tenés fe? Pero muchas veces veo, y no solamente en la sociedad, veo entre el pueblo de Dios personas que gritan tener fe y le agregan amén, aleluya, pero cuando tiene algo que enfrentar en la vida, sus actitudes no son de fe. Hoy empezamos la celebración con el versículo de Filipenses que compartió el pastor Alejandro, en donde nos lleva a buscar la paz de Dios. Pero si no tenemos fe verdadera en Dios,
ni la paz ni la bendición de Dios va a estar con nosotros. En la Biblia hay un marco teórico sobre la fe. Hay un versículo que es clave y lo conocen muchos de memoria. Y si hoy lo pido, algunos lo van a recitar, pero a mí me gusta que aparezca en pantalla, que es Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Lo conocían? Es un marco teórico, es una enseñanza, es un concepto. Eso es la fe, según la palabra de Dios. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también en la Biblia encontramos que la fe se manifiesta en hechos prácticos. Y no traje ningún versículo porque hay muchos. Y está el centurión que tiene fe y que Jesús obra en distancia, a distancia obra Jesús por la fe del centurión. Está la mujer con el flujo de sangre que tiene fe en acción. Está el padre del hijo endemoniado. Están los amigos que en fe llevan al paralítico en camilla. ¿Me entienden? La fe es un concepto, pero que se traduce en hechos prácticos. ¿Es acaso la fe la clave que hace la diferencia entre un cristiano y otro ser humano de la creación? ¿Qué dicen ustedes? ¿No deberíamos diferenciarnos del resto de la sociedad por la fe que hay en nosotros? Y yo creo que esa es la clave, pero no siempre la manifestamos. No siempre nuestra actitud está ahí. En la siguiente placa vemos el mismo versículo en dos versiones en español distintas. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Confiar en Dios, y esto va más profundo, y ya te dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencidos de que algo existe, aún cuando no se puede ver. Y hay palabras que fluyen en estos versículos. Y sale la palabra certeza, convicción, seguridad, confianza. Sobre todo confianza en Dios. La fe es confiar en Dios. Pero es una actitud que a veces veo perdida en el pueblo de Dios. Estos carteles que tenemos a nuestros costados, 2.20 para el 2020. ¿Crees realmente que es un objetivo de Dios en que Dios va a obrar y nos va a permitir llegar a un estadio en que la iglesia tenga que buscar otra alternativa de celebración porque no entremos todos acá? ¿Te movés entre la sociedad hablando de Cristo de tal manera que demuestre que hay una fe en este llamado a cumplir este objetivo por Dios? ¿O solamente acá adentro decís, amén, sí tengo fe, pero no altera tu comportamiento? Pero además de estas palabras claves, hay algo que dice esperar o no poder ver. Esperar y no poder ver. Y si yo invierto estos versículos, podría decir que la fe es tener algo que esperar, aunque no lo vea, sabiendo que Dios está actuando para que eso ocurra. Si yo agarro Hebreos 11 y lo invierto, digo, la fe es algo que yo voy a esperar que ocurra, aunque no lo vea, sabiendo que Dios está actuando para que eso ocurra. La fe no es solamente positivismo, sino es estar esperando con certeza que Dios obre en lo que nosotros estamos esperando. ¿Qué estás esperando? Fe es confiar en Dios. Fe es esperar que Dios obre en tu vida. Yo no te puedo contar, si estás pasando un momento difícil en tu vida, por qué tenés que esperar tanto tiempo.
Lo que sí sé es que Dios no dejó de trabajar. Dios trabaja en forma invisible. Y hay muchos relatos en la Biblia que si nosotros no lo viéramos de la forma que lo hacemos cuando leemos la Escritura. Cuando leemos la Escritura muchas veces vemos como cuando vemos una novela, ¿sí? Me incluí, yo no vi ninguna novela, pero cuando era chico acompañaba a mi vieja a ver novelas. ¿Y qué ves en la novela? Lo que pasa en la vida de fulano y al mismo tiempo lo que pasa en la vida de Mengana. Y ellos no saben lo que está pasando, pero vos sos el observador. Nosotros leemos la Biblia y somos el observador. Y cualquier historia que veas de la Biblia, vos ves cómo está sucediendo tal cosa y al mismo tiempo Dios está armando otra, en la mayoría de los casos, de los relatos del Antiguo Testamento, por ejemplo. Pero si vos te concentrás en la persona de la historia, esa persona no sabe lo que Dios está haciendo. Sin embargo, Dios está haciendo. Nuestras vidas, hoy vemos, no somos observadores de nuestras vidas. Vemos tan solo lo que nos pasa a nosotros. Y el desafío es tener fe, confianza en Dios, que Dios no se acostó a dormir. Y aún así Jesús, dormido en la barca, tuvo tiempo para levantarse, despertar y hacer los cambios. ¿Sos creyente? La primera señal de fe es creer que tus pecados son perdonados por la obra de Cristo en la cruz. En el estudio bíblico, hermoso estudio bíblico que estamos teniendo, estamos viendo que Jesús va a venir a buscar a su pueblo, a todos nosotros, a todos aquellos que depositaron su fe en Él, a todos los que creen que sus pecados los separan de Dios, pero que volvemos a estar junto con Dios por la obra de Cristo. Eso es tener fe, una fe que nos lleva a una vida eterna. Pero también Dios tiene otros planes, no solamente que tengamos vida eterna. Me venía a mi mente un versículo esta semana, que en la tradicional versión que leía años atrás, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo. En la placa aparece en una versión moderna que dice, Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? Dios tiene cosas para vos. Tienes planes para vos. Yo no creía en Dios. Y lo que menos me imaginaba que Dios tenía planeado para mí que yo llegara a ser un siervo de Él, a tal punto de hoy estar compartiendo su palabra. Yo no me lo podía imaginar. Era la parte que no veía de la historia. Pero Dios tiene planes y propósitos para cada una de nuestras vidas. Y si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cuánto más? Tanto que nos ama Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Sigue diciendo eso? Alguien que tenga la Biblia ahí, búsquelo. ¿Está todavía escrito? ¿Y por qué muchas veces flaqueamos y dejamos de confiar? Dios entregó su Hijo por nosotros, pero con Él tiene bendiciones para nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces dejamos de creer en Dios. Y la Biblia entera nos desafía a tener fe. El salmista David dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué te concederá? Los deseos de tu corazón. Este es un año de cosas nuevas. Yo te pregunto, ¿qué estás esperando Dios para tu vida? ¿Qué estás esperando de Dios para tu vida? ¿Qué estás esperando de Dios con tu vida? ¿Qué estás esperando? ¿Qué desea tu corazón? ¿Qué anhela tu corazón? Porque si nos remitimos a la inversión que hice de Hebreos 11:1, la fe es el obrar de Dios en lo que vos estás esperando. ¿Qué esperas que haga Dios con tu vida? Ayer
me comenta Daniel, te voy a poner de ejemplo, que hoy es muy probable, lo digo así porque no sabía bien la exactitud, que Jehuel ya debute en el fútbol de México. Y será 1 minuto, 5, 45, 90, no importa. Pero Dios estuvo obrando mientras él tenía fe. Él estaba esperando eso, anhelaba en su corazón eso. ¿Qué anhelás en tu vida para este 2019? Porque si no anhelás algo, no podés decirme que tenés fe. Sí, la fe de que Cristo va a venir a buscarnos. Pero ¿no estás anhelando otra cosa? Yo me anoté algunas cositas. ¿Quieren saber? La curiosidad mató al gato, dice. Yo anhelo que mis hijos prosperen en la vida. ¿No lo anhelás? Yo lo anhelo. Para los que son padres, posiblemente. Anhelo que mi relación con Daniela sea cada vez mejor. Lo anhelo. Anhelo que nunca me falte nada. Anhelo que los varones de Dios de vida con propósito estén totalmente comprometidos al servicio a Dios. Lo anhelo. Anhelo llegar al 2020 para ver cómo Dios obró y que me quede avergonzado por haber puesto 2:20, porque Dios trajo más que eso. Yo lo anhelo. ¿Qué estás anhelando? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Porque si tenés dudas, no es fe. La fe es certeza, es esperar el resultado de ese obrar invisible de Dios. Puede ser algo en tu ministerio, puede ser algo en tu familia, en tu pareja, puede ser algo en lo laboral, puede ser en cualquier ámbito de tu vida, pero el Señor quiere decirte que Él va a darte lo que desea tu corazón. ¿Y cómo sabemos que lo que desea fervientemente mi corazón, realmente eso es lo que va a dar Dios y no estoy yo deseando algo equivocado? Por cómo empieza el salmo que leímos recién. ¿Qué dice? Deleítate en el Señor. El deleite es placer del ánimo, de los sentidos. Es placer en el Señor. Y creo que muchas veces las personas no se deleitan en el Señor. Y por eso están esperando cosas erradas. Y por eso, como Dios nos ama tanto, las cosas que nos necesitamos ni nos hace bien, Dios no nos da. ¿Me siguen? El camino es deleitarse en el Señor. Yo voy a invertir lo que dije al principio. Dijimos que Argentina es un país de fe. Yo creo que el mundo está sin fe. Vivimos por esfuerzos. No digo que por tener fe no hay que esforzarse, al contrario, la fe es acción. Hay que esforzarse en estudiar, en trabajar, en dedicar tiempo. Pero para el mundo solamente es esfuerzo. Y ahí viene el estrés, ahí viene la ira, ahí viene la angustia, la depresión, otras enfermedades. ¿Por qué? Porque no vivimos con fe. ¿Por qué? Porque no nos deleitamos en la presencia de Dios. Vuelvo a repetirte, Dios quiere bendecir tu vida. Lo creas o no, lo bueno es creerlo y empezar a transitar una vida de relación con Él de tal manera que podamos deleitarnos en su presencia y vivir con fe. Hay un salmo que es el que más me gusta, el Salmo 1. Y con eso quiero terminar la reflexión de esta mañana. Que dice así: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos,
Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. ¿Les gustaría vivir así? Este es un salmo, le llamé dicotómico, porque habla de los que son bendecidos por Dios y también de los que Dios va a condenar. Porque después hay versículos que siguen de este salmo que habla de los que no son bendecidos por Dios. Pero me gusta porque pone la mira en aquellos que son justos, en aquellos que están dentro del agrado de Dios, en aquellos que Dios quiere bendecir. Hoy día vivimos en un mundo muy relativo. Definir qué es bueno, qué es malo, es relativo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo que es bueno para mí, tal vez es malo para otros, y lo que es bueno para otros es malo para mí. Pero nosotros, que conocemos, porque Dios nos da la sabiduría, y podemos distinguir lo que es bueno y lo malo, tenemos que saber que a Dios hay ciertas cosas que no le caen bien. Y empieza el Salmo diciendo: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos. Recibir un consejo es recibir una opinión que expresa una orientación de lo que tenemos que hacer. Y muchas veces recibimos consejos de malos. ¿Vos recibís consejos de malos? Y posiblemente me vas a decir, no. Pero si empezamos a prestar atención, ¿a quién estamos escuchando? ¿Escuchás solamente buenos consejos? El Salmo 1 es un salmo que comienza con una serie de pasos. Pasos para hacer lo malo. ¿Vos querés hacer lo malo en la vida? ¿Querés perder la fe? ¿Querés perder la bendición de Dios? El Salmo 1 empieza con pasos para que veamos cómo podemos perder la fe y cómo podemos perder la bendición de Dios. Empieza con el primer punto, que dice escuchar y seguir malos consejos. Escuchar es algo pasivo. ¿Quién está acá y de pronto puede estar pensando, aquel cartel habría que cambiarlo? Y me mira a mí. Y yo creo que me está escuchando a mí. O de pronto no me mira a mí, pero me está escuchando. Yo no me doy cuenta quién me escucha, quién no. La escucha es así. Avanzá hasta el cartel que sigue, Julián. Eso, gracias. Ahí dice el versículo, se lee muy clarito. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos. El primer paso para perder la fe es recibir malos consejos. ¿Y de quién podemos recibir malos consejos? Ayúdame. De un amigo, un familiar, los medios, los políticos. Hoy podés informarte leyendo titulares de las noticias y saber cómo está el mundo. Pero si prestás más atención y entrás a los comentarios y empezás a escuchar todo lo que el mundo dice y lo que te sugieren que tenés que hacer, estás recibiendo malos consejos. Si todos los días escuchás eso, las redes sociales, yo no digo que anulemos todo, sino que lo tenemos como nuestra única escucha, es el primer paso para perder la fe. La maldad nos hace caer en trampa, pero normalmente estos pasos me hacen ver que uno no cae en una trampa, sino que van dando pasos hasta llegar a convertirse en una persona desdichada y sin fe. El primer paso es empezar a escuchar. Nadie se hizo corrupto de un día para el otro. Comenzó con recibir pequeñas dádivas.
Nadie se convierte en estafador de un día para el otro. Se convirtió por empezar a ser flexible con algunas negociaciones. Nadie se convierte en infiel en el matrimonio de un día para el otro. Empezó con sonrisas, caricias, pensamientos con la persona que no tenía que pensar. Perder la fe es lo mismo, se empieza escuchando. Pero el segundo paso que anoto, porque veo el Salmo 1 que me muestra esto, dice andar con malas compañías. Ya no solamente escuchás, sino que empezás a seguir el camino de los que hablan mal, de los que niegan a Dios, de los que los principios de Dios no les prestan atención. ¿Conocés algunos? ¿No se te abren muchos caminos en la vida de aquellas nuevas amistades que a lo mejor empezás diciendo lo tengo que ganar para Cristo, pero en realidad en lugar de hablarle empezás a escuchar y después de escucharlo empezás a seguir? Mucha gente hemos visto pasar por acá que dijeron empezar a vivir en fe, pero después por escuchar a otros, por seguir a otros, se desviaron. Hay un versículo que puse en este punto que dice: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías, ¿qué dice? Corrompen el buen carácter. Pero en tercer lugar, el Salmo dice juntarse con los que se burlan de Dios. O sea, empezamos a escuchar, empiezo a caminar, pero ya me junto, ya me siento, ya me pongo cómodo, ya soy parte de aquellos que niegan a Dios. ¿Cómo puedo mantener mi fe viva si presto mi oído, presto mis pies y me relajo en compañía de aquellos que se burlan de Dios, que niegan a Dios? Todos nosotros trabajamos y tenemos compañeros de trabajo, creo yo, que no creen en Dios. Y a veces hay que luchar para que lo que dicen no te invada. Estamos expuestos al primer punto. Es una lucha constante. Por eso un versículo que salteamos, pero que conocés a lo mejor, de Romanos 10:17, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? ¿Del compañero de trabajo, compañero de estudio? No, de la palabra de Dios. Y tenemos que ponerlo en la balanza. O sea, tanto que escuchamos en el mundo de gente negativa, gente quejosa, gente que nos rodea, gente que no quiere valorar los principios de Dios, tenemos que nosotros contrarrestarlo. Pero esa lucha se pone más difícil cuando ya cedemos y empezamos a caminar con ellos. Y empezamos a ir donde ellos van. Y la fe se va debilitando al llegar al punto que he visto personas que queriendo ser seguidores de Cristo, terminando siendo negadores de Cristo con su vida. Por relajarse, por sentarse con personas que no quieren de Dios. Proverbios 13:20 dice: camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Júntate con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Cuáles son las consecuencias de seguir estos pasos? La bendición de Dios no la tenés para vos. La fe se enfría. Hay enfriamiento, sequedad, liviandad, falta de fe, falta de bendición. Salmo 1, 4, 5 dice: no sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Empezá a escuchar a los malos. Empezá a seguir el camino de los pecadores. Empezá a juntarte con aquellos que desprecian a Dios. Y terminarás siendo esparcido en el viento. Sin firmeza, sin bendición, sin fe. Cuando llegaba la época de la cosecha del trigo, con una hoz o un machete o alguna otra herramienta, ya con la planta del trigo seca, se la cortaba. Y después todas juntas, el grano estaba ya desprendido al no tener humedad de la cáscara que lo envuelve, y se lo aventaba y se lo golpeaba en el piso.
Y en esa acción, el grano, al ser más pesado, se desprendía de la paja y caía. Pero al mismo tiempo, la paja que envolvía el grano era esparcida y el viento se la llevaba. Los malos, los que andan con malos, con pecadores, los que se sientan con escarnecedores, terminan siendo como esa paja liviana, sin firmeza, sin fe, se la lleva el viento y serán condenados. Sin embargo, los otros caen a tierra, son granos que darán fruto. ¿Y qué fruto darán? La promesa de Dios para los que tienen fe dice, Salmo 1:3, son como árboles plantados a la orilla de un río. ¿Has visto algún árbol plantado a la orilla del río? Vivimos en Carlos Paz. Vamos por el río y hay muchos árboles que nadie plantó, se autoplantaron a la orilla del río. Que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan todo lo que hacen. Podés tener miles y miles de problemas en tu vida, pero eso no va a hacer perder tu fe. Los problemas no hacen perder tu fe. Que te quedes sin trabajo, que muera un ser querido, no te hace perder la fe. La fe se pierde cuando uno empieza a prestar el oído a las personas que no le debemos prestar el oído. Empieza a caminar con ellos y empieza a estar cómodos con su estilo de vida. Y quienes pierden la fe no reciben la bendición de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Para ser como árboles plantados a orilla del río. No importa el viento y la tormenta que venga. No importa. Tu fe va a estar firme. Porque tus raíces están firmes. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, es el resumen de los 3 puntos de recién. Escoge compañías correctas. El pastor Alejandro recién nos dio un anuncio. Desde la semana que viene comienzan los grupos de crecimiento. Así le vamos a llamar este año, grupos de crecimiento. Va a haber de varones, de mujeres y de adolescentes. Todas las edades van a tener la posibilidad de ¿qué? De tener compañías correctas. Puede que en el grupo haya alguien invitado o alguien que su fe está tan débil que empieza a decir cosas que si las escuchás te puede empezar a llevar por ese camino. Pero si es minoría, entre todo el grupo se pueden ayudar a que la fe no caiga, se levante. ¿Alguna vez has pasado momentos en donde perdés la fe? ¿Vos sentís que se te debilita la fe? ¿No? ¿Y no te ha pasado que los que han ido a un grupo pequeño, el estar con otros, se levanta la fe? Este es un año para que no empecemos a transitarlo con malos, escuchando a los malos, corruptos y pecadores, sino que nos juntemos con aquellos que siguen a Cristo. Hay 4 versículos que los vamos a leer seguido. He seguido tus mandatos, los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa. Detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. Nunca me uní, y es más extremista Jeremías, nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. Tenés que tomar una decisión en este 2019. Estamos terminando febrero, ya se va el segundo mes del año. Y decir, ¿a quién estás escuchando? ¿Quién te está dando consejos? ¿Quién está alimentando tu fe? Juntate de buena gente, sé parte de grupos de crecimiento, sé parte de grupos que te levantan la fe para que vos puedas ayudar a aquellos que están caídos, desmoralizados, venidos abajo, con la fe por el piso. Nosotros tenemos que fortalecernos para fortalecer a otros. En segundo lugar, lo que tenés que hacer
es buscar la presencia de Dios. ¿Cómo? Apasionadamente. ¿Qué decía el salmista David? Deleítate. ¿En quién? En el Señor. Y el Salmo 1:2 dice, sino que se deleitan en la ley del Señor. El deleite, la pasión por estar en la presencia del Señor, es lo que va a ayudar a que nuestra fe esté firme. El Salmo 25 dice, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Me gusta leer la palabra de Dios, pero experimenté algo al principio de mi vida cristiana, o podría decir antes, que a mí me sirvió y me sirve toda la vida como una alerta. Estuve leyendo 6 años la Biblia sin entender nada. ¿Qué quiero decir con esto? No tenía la guía del Espíritu, pero podemos leer la Biblia como un libro más, como algo intelectual. Hasta puedo tener herramientas para discutir temas. Pero buscar apasionadamente la presencia de Dios, deleitarme en el Señor, es tener un tiempo con Él. A lo mejor es ese tiempo que ni siquiera tenés la Biblia abierta. Es un tiempo donde te rendís en su presencia, te arrodillás en su presencia y dialogás con Él, mostrando tus necesidades, tus preocupaciones. El pastor Alejandro decía, ya te dice apóstol, mira. Pastor Alejandro nos decía con Filipenses 4, lo que el apóstol Pablo nos llevaba, a que si algo nos preocupaba, lo teníamos que poner en la presencia de Dios. ¿Y cuándo vas a hacer eso? Todos los días. Todo el día pongo en ti mi esperanza. No me contestes, pero esta mañana cuando te levantaste, varón, mujer, ¿qué has hecho? ¿No has dedicado un tiempo para derramarte en la presencia de Dios apasionadamente, buscándolo, para que Él te escuche, te hable? Muchas veces Dios te habla sin que hablas la Biblia, porque ya el Espíritu que está en vos te trae un versículo que te anima y te levanta. Este 2019 no lo podés encarar sin la presencia de Dios en tu vida, porque las luchas de la vida de este año, en un país que viene tan agarrado al revés, va a derribar tu fe si no tenés una apasionada relación con Dios. Todos los días, todo el día, busca a Dios apasionadamente. Y por último, el salmista dice que tenemos que meditar en su palabra, meditando en ella día y noche. Enseñamos en la clase de madurez, clase que se dicta algunas veces en el año, que la palabra meditar la podemos entender pensando en lo que algunos animales hacen con el alimento que consumen. Hay animales que son rumiantes, ¿sabían? A ver, alguien que me diga qué animal es rumiante. La vaca, la cabra, los que tienen cuernos, dicen por ahí, son rumiantes. Estos animales, como la vaca, tienen 4 estómagos, tienen 4 divisiones, y el estómago que nosotros conocemos como estómago es la última división. Y cuando el animal come, que estos rumiantes son solamente herbívoros, el alimento va de un estómago a otro, pero cuando llega al final vuelve. Y vamos a ver, si vamos por el campo, que la vaca parece que está masticando chicle, ¿sí? Y no es que el campesino es moderno y le da chicle a la vaca, sino que está remasticando lo que ya comió, para sacarle mejores nutrientes, para que su cuerpo esté mejor alimentado. La meditación no se trata solamente de leer la palabra de Dios, sino de traerla a la mente una y otra vez. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche,
para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Josué 1:8. De día y de noche. Posiblemente no estés de día y de noche con la Biblia abierta, pero lee en un momento en donde lo que estés leyendo lo estés asimilando y quédate pensando en eso. Vas a tener que pensar en tus cuentas, vas a tener que pensar en tu trabajo, vas a tener que pensar en los libros de estudio que tenés que estudiar. Pero cuando hagas una pausa, seguí meditando en la palabra de Dios y tu fe va a estar fortalecida. Lee los evangelios de Jesucristo, medita, ponete en el medio de las historias bíblicas y imagínate que estás ahí viendo a Dios obrar en tu vida. Repasá día y noche lo que Dios ha hecho, porque ¿sabes qué? Lo sigue haciendo. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. El salmista termina diciendo este versículo: recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti toda la noche. Las vacas, para rumiar en un momento de ese proceso, se recuestan. Y el salmista dice: me recuesto pensando en todo esto. ¿Querés ser una persona fuerte en la fe? No se trata que andes dando gritos, dando saludos a esos extras positivos que algunos dan, sino que realmente estés parado sobre la roca que es Cristo, meditando en su palabra, fortaleciéndote día y noche, llegando a su presencia apasionadamente. Recité en voz alta todas las ordenanzas, dice el Salmo 119, que nos has dado. Me alegré en tus leyes, tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos, reflexionaré sobre tus caminos, me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Es mi deseo que no nos quedemos 4 o 5 gatos locos a final de año, porque las vicisitudes de la vida de este 2019 nos haya hecho flaquear y enfriar nuestra fe. Tenemos que estar fuertes si queremos ver la promesa de Dios en nuestra vida y en nuestra congregación. Tenemos que tener tiempo con Dios, deleitarnos en su presencia y de esa manera llegar a fin de año firmes en la fe. ¿Querés ser un hombre y una mujer de Dios que su fe no decae? ¿Querés serlo? ¿Querés ser de esos en donde la gente vea que hay algo diferente en vos porque Dios está obrando en tu vida? ¿Querés ver que este salón, porque es lo más práctico que vamos a visualizar, este salón lleno? No digo que sea el objetivo, pero lo vamos a visualizar más prácticamente viendo el salón lleno. Sea porque haya personas que han venido porque te han visto en tu vida privada, en la del grupo de crecimiento, o en tu trabajo, en tu estudio, y ya te hayan visto como una persona de fe, fuerte, firme, y digan, quiero vivir de esa manera, y empiecen a seguir a Cristo. ¿Querés ser de esos? Quiero leerte por último el Salmo 37, del versículo 3 al 9. Y esta palabra es para que te vayas fortalecido en la presencia de Dios. Confía en el Señor y haz el bien. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en el cielo, en la tierra, y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor,
y espera con paciencia y espera. ¿La fe qué era? Esperar. Espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. ¿Querés comprometerte con el Señor en esta mañana a tener una vida de santidad, una vida que busque apasionadamente su presencia y que busque su palabra para meditar en ella día y noche? ¿Querés comprometerte en esta mañana? Yo te invito a que si te querés comprometer, que te pongas de pie. Porque se necesitan personas que actúen, que tomen decisiones para decir, este año la fe no se me va a debilitar, porque voy a buscar la presencia de Dios todos los días. No importa el problema que tengas, descuídate. Los problemas van a venir y se van a ir. Eso no va a hacer tambalear tu fe. La firmeza está porque prestes oído a Dios, te apasiones y deleites en su presencia y medites en su palabra. Ahí donde estás, con tus palabras, pedile perdón a Dios y hace un pacto con Dios a no desviarte ni a izquierda ni a derecha del camino que Él quiere que recorras, el que Él te traza, el de vivir en su presencia cada día, el de meditar en su palabra, el de estar acompañados por otros hijos suyos. Pedirle perdón por aquellas veces que prestaste tu oído a las quejas, al rumor, al chisme, al desgano, a la bronca de otros, de compañeros, de familiares, y hasta en algún momento te escuchaste a ti mismo, ya con poca fe, y te desmoralizaste más aún. Pedile perdón a Dios porque no lo buscaste con pasión, con deleite. Lo buscaste como un cumplimiento, como un amuleto. Pedile perdón a Dios porque solamente recurriste a pedirle cosas, y en la mayoría de los casos cosas materiales. Arregla cuentas con Dios en esta mañana. Pedile perdón por tus pecados. Y si nunca lo hiciste antes, rendile tu vida y comprométete a seguirle todos los días de tu vida. Aceptarlo como el Señor y Salvador de tu vida en esta mañana. Hoy es una mañana de pactos con Él. Tenés que ser un hombre y una mujer que haga pacto de fidelidad a Él. De no desviarte más, de buscarlo apasionadamente y sobre todo de leer la palabra para que de esa manera te deleites y la medites día y noche. Hace un pacto con Dios. Él está dispuesto a perdonar todos tus pecados. Todas las veces que tuviste rencor, todas las veces que tuviste malos comportamientos, todas las veces que seguiste a malos consejeros, a falsos profetas que nos rodean. Renuncia a escuchar a otros comentarios. No hace falta que escuches y leas todo. No hace falta que entres a todas las páginas de internet. Podés ponerle freno. Podés decir, no, voy a seguir solamente a mi Dios. Me voy a deleitar solamente en su presencia. Voy a leer su palabra con conciencia para meditar en ella durante todo el día. Para que cuando tenga que tomar decisiones, su sabiduría esté en mi mente. Hace un pacto con Dios. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo,
Hay personas que se han puesto de pie en esta mañana, hijos tuyos y nuevos hijos tuyos, que quieren tomar un compromiso para vivir una vida leal a ti, en donde ellos sean consejeros del mundo y no oidores de los consejos del mundo, en donde aprendan a disfrutar tu palabra, tu presencia y meditar en ella. Señor, bendecimos las vidas en el nombre de Cristo Jesús. Todos los que están aquí presentes necesitan de ti, Señor. Necesitan conocerte más, necesitan escucharte más, necesitan darle libertad al Espíritu Santo para que obre en sus vidas. Clamamos, Señor, para que rompas la dureza de los corazones de los que estamos aquí presentes, Señor, para que nos neguemos a nosotros mismos y empecemos a rendirnos a tu presencia. Hacemos pacto en esta mañana contigo, Señor, un pacto de fidelidad, un pacto de confianza en ti solamente. No vamos a vivir por lo que vemos, vamos a vivir por la fe que tenemos en ti. No vamos a vivir por lo que tocamos, no vamos a vivir por los esfuerzos y las capacidades que tenemos y hemos logrado cada uno de nosotros, sino que vamos a vivir por la fe de lo que estás haciendo en nuestras vidas. Aunque no lo veamos, Señor, confiamos en ti, confiamos que estás obrando, que estás haciendo un proceso de cambio y de transformación en nuestra vida, en nuestro mundo. Nos comprometemos a seguirte hasta que vengas a buscarnos. Señor, recibimos tu bendición, tu fortaleza, y nos comprometemos en un pacto contigo a ser fieles hijos tuyos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en señal de compromiso, cantale a Dios esta canción que te lleva a hacer un pacto con Él. Que el Señor te bendiga.